Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar el método reflexivo para solucionar problemas en cuadernos Jupyter Notebook como una estrategia para la educación matemática. En este caso, la forma de graficar ecuaciones utilizando Matplotlib, la librería para graficación científica y educativa creada por John Hunter. En este caso, el problema a abordar va a ser el de determinar las intersecciones con los ejes coordenados del gráfico de la ecuación XY igual 4. Bueno, nosotros podemos ir aquí a View, ir a Cell Toolbar, a Slides Show y declarar que esta sea una diapositiva en la que estamos planteando el problema de Larson en el capítulo P de preparación al cálculo, para ver con la presentación RISE, ver esta ecuación, el problema planteado, mm, bueno, pues dame el gráfico de todos los puntos XY del plano, tales que el producto de sus coordenadas es igual a 4. Deme ese gráfico y además de él resalte si tiene o no intersecciones con los ejes coordenados. Este problema, este problema geométrico, uno si observa esta representación algebraica de este objeto geométrico, usted ve que esta ecuación nos dice que necesitamos los pares de números XY cuyo producto sea 4. Y esos pares de números XY cuyo producto sea 4, pues piense que eh, como una propiedad de los números reales, una propiedad algebraica, para que un producto de dos números XY esté distinto de 0, en este caso 4, tiene que ser que los factores, ninguno de los dos sea nulo. Entonces, de esta ecuación se infiere que ni X ni Y pueden ser 0 para que el producto sea 4. Es decir, que el conjunto de los X, Y que satisfacen esta ecuación son pares de números reales no nulos, lo que define puntos del plano X, Y con coordenadas no nulas, es decir, puntos del plano que no están sobre los ejes coordenados, dado que los puntos sobre los ejes coordenados, los puntos del plano sobre los ejes coordenados, siempre tienen una o las dos coordenadas nulas. Por lo tanto, el gráfico de esta ecuación es un gráfico que no toca los ejes coordenados. No toca los ejes. Es por eso que de nuestro razonamiento podemos concluir ya la solución. Y es decir, bueno, pues decir, el conjunto de intersecciones del gráfico de esta ecuación con los ejes coordenados es un conjunto vacío. Y esa sería la solución. Pero en nuestro método reflexivo nosotros consignamos eso de manera escrita en el cuaderno, siguiendo la metodología de plantear el problema en nuestras palabras, eh, interpretar el problema de manera verbal, geométrica eh, o numérica y identificar unos conceptos asociados al problema y definir esos conceptos, diseñar un plan de solución y llevarlo a cabo de manera justificada bajo el modelo afirmación-razón. Y por último, bueno, realizar verificaciones de los resultados o el resultado al que llegue. Verificaciones que son gráficas y numéricas. Y por último, realizar una conclusión que siempre va de la mano de la pregunta. Entonces,
Para eso, entonces vamos a escribirla como una forma de acostumbrarnos a este método de solución de problemas, al método reflexivo. Entonces ahora acá volvemos otra vez a nuestro cuaderno, ya salimos de la presentación en diapositivas y vamos a darle más líneas a nuestro cuaderno. En esta vamos a plantear el problema en nuestras palabras. Entonces decimos planteamiento del problema en nuestras palabras. Ese planteamiento, pues bueno, pues uno lo dice, bueno, dame los pares de números x, y con alguno de los dos nulo, tales que el producto sea 4. Esa puede ser una manera de interpretar el problema. Es como preguntarse por las intersecciones con los ejes del gráfico de esta ecuación, es como preguntarse por los pares ordenados x, y que tengan alguna coordenada nula, pero que a la vez satisfagan esta ecuación. Esa es una manera de plantearlo. Entonces, bueno, pues encontrar los pares de números reales x, y, tales que su producto sea 4 y tales que alguno de ellos sea nulo, tales que alguno de ellos sea nulo. Y ahí es donde se le cae a uno, hombre, eso como que es imposible. Es decir, es imposible encontrar pares de números con producto 4 en el que alguno de los dos o los dos sea nulo. Entonces, el plantear el problema de una manera alternativa también te ayuda a solucionar. Es de ahí que este método es una buena guía para la solución de problemas matemáticos. Después de plantear el problema, pues debemos identificar conceptos asociados. Entonces, identificamos esos conceptos. Identificación de los conceptos asociados. Y definición de los mismos. Yo en la entrega anterior que les hice sobre el teorema del valor intermedio, cometí un error porque ese teorema solamente requiere 2 hipótesis para poder que se garantice la tesis. Y yo les decía que tenía 3 y no, en realidad solamente son 2. Quería hacer como esa fe de rata de que es que en el teorema del valor intermedio las hipótesis son solo 2: continuidad de la función en el intervalo cerrado y que la función en los extremos del intervalo cerrado tenga signos opuestos. Entonces, solamente se requiere continuidad y valores de signos opuestos para poder que se asegure la existencia del cero de la función en el intervalo dado. Ese para el teorema del cero intermedio. Y para el teorema del valor intermedio, pues solamente se requiere continuidad en el intervalo cerrado para inferir de que la función asume todos los valores entre f de a y f de b, es decir, entre los valores que asumen los extremos del intervalo cerrado. Entonces, la diferenciabilidad no es una condición que se requiera para la tesis. Es suficiente la continuidad y cómo sean los valores en los extremos del intervalo.
Queríamos es hacer esa fe de rata. Y identificando los conceptos acá, pues tenemos, bueno, el concepto de ecuación en dos variables, que siempre las ecuaciones en dos variables, este concepto, esas ecuaciones en dos variables siempre corresponden a, a gráficos o se pueden representar eh, esas conjuntos solución de la ecuación en dos variables. El conjunto solución de la ecuación se puede graficar en el plano. Y a ese conjunto solución de la ecuación se le llama gráfico de la ecuación. En este caso, entonces, nosotros para esta ecuación en dos variables, x y y, queremos la solución de la ecuación que va a ser el gráfico de la ecuación. Y queremos no solamente el gráfico, sino las intersecciones de ese gráfico con los ejes coordenados de haberlas, que vamos a ver que, que para esta ecuación no existe. Entonces, la ecuación en dos variables, el concepto de esta ecuación, vamos a ver que el gráfico de ella es una hipérbola. Es decir, que esta ecuación no define una línea recta. Miren que no tiene la forma de una ecuación de una línea recta, dado que en este caso encontramos el producto entre las variables. Y si tengo productos entre las variables x y y, la ecuación ya no es línea recta. Entonces, el concepto de hipérbola, resaltemos el de ecuación de la línea recta. Como una forma de reflexionar de que es que esta ecuación no corresponde a una línea recta. Y otro concepto acá muy importante es que el teorema del factor nulo, que llaman algunos autores, teorema del factor nulo, que establece que cómo deben de ser los factores para que un producto sea nulo, de donde se puede inferir cómo son los factores cuando el producto es no nulo. Entonces, el teorema del factor nulo, que llaman algunos autores, o el teorema que establece que los números reales con la multiplicación constituyen un dominio en cuanto a como concepto algebraico, un dominio. Entonces, pongámoslo así, el teorema del factor nulo, que establece, lo ponemos acá, que un producto AB es cero, bueno, que el producto sea cero implica que los factores A o B sean cero. Uno de los dos, A o B, sea nulo. Es la única manera de que un producto sea nulo en los números reales. Entonces, este teorema es el que nos permite razonar o nos permite también llegar a la solución en este caso. Y el otro concepto asociado es, bueno, los ejes coordenados y cómo son los puntos sobre los ejes coordenados. Ejes coordenados y cómo son los puntos sobre los ejes coordenados del plano cartesiano. Y bueno, pues ya dijimos que los ejes coordenados son un eje horizontal y un eje vertical que se cortan en un punto llamado origen y que esos ejes son perpendiculares y que nos permiten determinar todos los puntos del plano a través de un par de números reales x y y. Y que los ejes coordenados son puntos de coordenadas en las que alguna de las dos es nula. Por ejemplo, el origen es un punto de coordenadas 0,0 y cualquier punto sobre el eje X es de la forma A,0 con A real y la segunda, queriendo decir que la segunda coordenada sobre el eje X siempre es nula.
y la segunda coordenada, la primera coordenada sobre el eje Y siempre también es nula. Bueno, eso lo ponemos también, lo escribimos acá en esta identificación, que eso miren que son estos conceptos los que cuando los tenemos claros nos permiten resolver con facilidad el problema que nos plantean. Después de esa identificación y definición de esos conceptos, bueno, pues, y el plan de solución, el plan de solución, bueno, pues, el plan de solución, pues, es primero, ya eso depende de una manera muy didáctica, es graficar la ecuación en un dominio adecuado. Por ejemplo, puede ser entre -10 y 10 para uno visualizar que efectivamente el gráfico de la ecuación no corta los ejes. Entonces, una estrategia de solución es graficar la ecuación en el dominio, puede ser de -10 hasta 10, como para uno darse una idea de que es que no va a cortar al eje X. Después de graficarlo, en la estrategia uno puede despejar a Y en términos de X, si quiere, o hacer una lectura juiciosa del teorema del factor nulo que acabo de enunciar, o, o escribir su contrarrecíproco. Eso también le ayuda a veces. Escribir el contrarrecíproco, del teorema del factor nulo, para que le ayude a elaborar el razonamiento, para elaborar el argumento de justificación de que este gráfico no tiene cortes con los ejes. El gráfico de esta ecuación no tiene cortes con los ejes. Bueno, entonces, llevemos a cabo ese plan, entonces de manera justificada, entonces empecemos graficando y vamos a graficar de una manera que quiero que aprendamos todos y es a graficar no solamente la función y que nos quede la imagen del gráfico, sino que tengamos también, creemos un punto que se mueva a través del gráfico de tal manera que podamos, que nos ayude para la lectura del gráfico. Entonces vamos a hacer es un gráfico animado. Para eso, entonces importamos a NumPy, abreviándolo con la palabra NP, y importamos a la librería matplotlib, .pyplot as plt, y ya con esas librerías pues lo que hacemos es definir, bueno, también necesitamos importar una librería que nos permita pues crear animaciones con Matplotlib, que es, bueno, pues esa manera de importación, de Py, PyWidgets, PyWidgets, PyWidget,
PyWidgets, esa la tenemos, él nos autocompleta acá. With, aquí tenemos, vamos a ponerle aquí PyWidgets. Se me va el código acá, a ver. Creo que es IPython widgets. IPython widgets, así es, porque es de IPython. IPython widgets, de esta librería de IPython widgets, importemos el módulo widgets. Widgets, es decir, el módulo widgets, aquí no lo autocompleta, que son como instrumentos que nos permiten hacer animaciones. Entonces, así ya tenemos las tres librerías que nos van a permitir hacer el gráfico utilizando Matplotlib. Y para hacer esta animación, nosotros vamos a escribir el código @widget.interact. Interact en el autocompleta, o en el autocompletado de nuestro cuaderno, Jupyter Notebook, y declaramos cómo vamos a llamar a nuestra variable del deslizador. Podemos llamarla como A, igual a, y le decimos, bueno, ¿dónde queremos que se mueva? En principio, pongámosla que se mueva desde 0.1 hasta 10. Pongámosla que se mueva desde 0.1 hasta 10, o desde 1 hasta 10. Desde 1 con números enteros, desde 1 hasta 10, y definamos una función, animación, llamémosla así, animación, cuyo argumento, sin tildes, cuyo argumento sea el deslizador, nuestra variable deslizador, 2 puntos, y ya aquí escribimos el código usual que utilizamos siempre para graficar, que es definir nuestro vector de abscisas con np.arrange, si querés, np.arrange, y queremos graficar desde -10 hasta 10, pero vamos a tener cuidado de que en este vector de abscisas no esté el 0. Entonces, vamos a ponerle incrementos de 0.13, por ejemplo, de 0.13, para que al moverse desde -10 más 0.13, -10 más 2 veces 0.13, -10 más 3 veces 0.13, es decir, nos vaya generando ese vector, esa progresión aritmética, pues no vaya a pasar por el 0, dado que el 0 no debe estar en nuestro vector de abscisas por nuestro razonamiento anterior, porque no puede ser que no hay para esta ecuación un par de números x, y con producto igual 4. De hecho, voy a poner acá que lo que vamos a graficar es a la función, mira, si tengo x por y igual 4, como estoy suponiendo que x y y no pueden ser 0, entonces de eso se infiere right arrow, en código LaTeX, eso se infiere que y es 4 veces el recíproco de x. Escribámoslo así, 4 veces el recíproco de x. Escribámoslo así, de tal manera que uno lo diga verbalmente el significado de esta transformación. Entonces así expresamos a y como función de x, y otra vez nos confirma que es que la función que vamos a graficar no es lineal, porque mira que nos quedó x en el denominador. Entonces así la y va a ser
4 por el recíproco, bueno, del vector X, pero acá nos generaría un problema Python porque nosotros no lo podemos poner a calcular de entrada el recíproco de un vector, así como así. Entonces le decimos mejor, aquí en esta escritura por comprensión, que el vector Y sea una lista. Entonces aquí una lista de NumPy, entonces lo ponemos, escribámoslo así, np.array, es decir, un arreglo matricial de NumPy que lo delimitamos con corchetes y que cada uno de esos componentes, aquí vamos a describir el elemento genérico de esos componentes, va a ser 4 veces el recíproco de X, pero ya X minúscula, para X en el vector X. Entonces miren que aquí he hecho una diferenciación entre X minúscula y X mayúscula. X minúscula es un número y X mayúscula es un vector, el vector de las abscisas. De tal manera que el software lo que me va a hacer es calcular cada una de esos, de las imágenes bajo la función de cada uno de los vectores, de cada uno de los elementos del vector X. Desde aquí, esta es una manera de generar el vector de ordenadas y ya después de generarlo, pues le pido que me grafique plt.plot, plt.plot, plot de X contra Y, y le vamos a poner el punto móvil, entonces ese punto móvil será plt.plot, plt.plot de ese punto móvil, su abscisa será el parámetro móvil de la animación, o sea, va a ser A va a ser nuestro elemento o variable o deslizador, y la segunda coordenada del punto móvil, que va también entre corchetes, va a ser la imagen bajo la función de ese parámetro A, es decir, 1, 4 veces 4 por el recíproco de A, de ese parámetro A, la imagen bajo la función, y así. Ya tenemos gráfico y el gráfico y el punto móvil. Entonces, ya con eso, miren que él nos grafica y pareciera como un pulso, dado que en las vecindades de cero, miran aquí el cero, el comportamiento de la función es asintótico. El comportamiento de esta función es asintótico, miren que queriendo decir que en las vecindades de cero, la función se va a más infinito o a menos infinito, dependiendo de desde qué lado me acerque. Miren que el gráfico nos muestra que si me acerco por derecha a cero, el comportamiento de la función es hacia más infinito, y si me acerco por izquierda, el comportamiento de la función es hacia menos infinito. Miren que los valores de la función se van hasta 400, según este gráfico como lo estamos poniendo acá. Es así, ya, y bueno, nos falta el punto móvil. Este punto móvil acá no nos quedó viendo, a pesar de que movemos el deslizador. Vamos a ver acá, nosotros le podemos poner una forma de decirle, bueno, ese punto, grafíquemelo poniendo entre comillas simples, que yo quiero que sea un punto. Entonces le pongo la letra O, y de esta manera me aparece el punto. Y miren que se mueve a través de la curva. Entonces, aquí se ve a través de la curva. Entonces, y, y una de las cosas que queremos como ver es, bueno, y profe, pero usted dijo que no iba a cortar el eje X, entonces que se vea. Pues entonces pídale que grafique al eje X. Entonces, dígale que grafique plt.plot
Una manera de que grafique el eje X es, pues grafique desde menos 10,0 hasta 10,0, desde esos dos puntos del plano. Esos dos puntos del plano tienen primeras coordenadas menos 10, 10 y segundas coordenadas 0 y 0. Entonces, en una lista pones las primeras coordenadas, coma, en otra lista, es decir, entre corchetes, colocas las segundas coordenadas correspondientes y así cuando te grafica, él te puso en verde el eje X. Pareciera como que sí tocara. De pronto el gráfico no nos, porque el comportamiento de esta función es muy curiosa y es que a medida que nos movemos hacia la derecha, o sea, a medida que X eh, asume valores como 2,5, 5, 7,5, los valores de la función tienden a cero. Eso lo puede uno ver también desde acá. Y es, mire que como y es 4 veces el recíproco de x, pues a medida que x crece, y decrece. Si x crece, y decrece a cero. Es por eso que el gráfico se ve como que la función decrece, tratando de acercarse al eje x, de acercarse. Pero no está muy cerca. Y una manera de verlo es pedirle al software que ya no grafique entre menos 10 y 10, sino muestre que sea al menos solamente entre 2,5 y 7,5, para que veamos la distancia entre el eje X y el gráfico azul. Entonces, digámosle entonces que ya grafique, bueno, entre 3 y 7. Que grafique entre 3 y 7 y que entonces acá nos va a quedar entre 3 y 7 la porción del eje X que queremos graficar. Y ya con eso, miren que nos graficó y tenemos el eje X que lo tenemos, vamos a ponerlo en rojo. Entonces pongámosle aquí para ponerlo en rojo, entre comillas simples, para el eje X y lo ponemos en rojo. Y así, mira, aquí tenemos el eje X y la curva todavía parece como que estuviera, como que se confundiera el gráfico con, con el eje X, pareciera. Todavía como que nos faltaría acercarnos más para ver que hay diferencia entre los dos, entre el eje X y la función. Es decir, la función no está sobre el eje X. Aquí como que para ver esa distancia tan sutil, no se nos nota muchísimo. Vamos a ver si podemos por aquí mismo cambiarla o lo vemos aquí también en GeoGebra. Entonces, con GeoGebra podemos ver este hecho de pronto de una manera más adecuada, graficando la función y igual a 4 dividido x y ver que, miren que la función nunca toca el eje x, la función verde, miren, y está compuesta por dos hojas llamada hipérbola. Esa es como la forma tradicional o académica en la que se presenta el gráfico de esta ecuación usualmente, como el de una hipérbola, es decir, como dos hojas enfrentadas o una sección cónica. De hecho, esta es una sección cónica llamada hipérbola. Y miren que si te alejas mucho, de todas maneras, vas a ver que el gráfico no toca los ejes coordenados. Mira. Entonces, así uno ve lo que queríamos. De pronto con el gráfico de Matplotlib, a pesar de que es muy bueno y es animado, no nos mostró esa distancia entre el eje X y, y el gráfico. Parecieran confundirse, pareciera como si hubiera, como si se hubiera intersección. Sin embargo, no la hay. No la hay. Tenemos que, como lo bueno también de esta forma de graficación es la flexibilidad que uno puede seguir moviendo los parámetros para poder ver mejor el comportamiento de la función. En este caso, eh, pongámosle aquí desde
desde 3 hasta 7. Así es que aquí debíamos dejar el dominio entre 3 y 7. Y miren que ahora sí se ve perfectamente. Era un error acá de donde escribimos en el parámetro. Y miren que el gráfico está muy arriba del eje X, que es rojo en este caso. Entonces nuestra función azul está muy arriba, muy separada. Y por más que uno se mueva a la derecha, es decir, si ya el dominio de graficación ya no es entre 3 y 7, sino entre 10 y 20, o sea que no estamos haciendo que X se mueva a la derecha, es decir, que la variable independiente asuma valores cada vez más grandes, pues vamos a ver que la variable Y asume valores cada vez más pequeños, pero sin embargo el gráfico de la función, eh, a pesar de que es decreciente, no toca el eje X, a pesar de que es decreciente. Entonces vamos a poner aquí, entonces aquí entre 10 y 20, y miren que nos grafica miren que el dominio es de 10 a 20 y la función asume valores ya entre punto 2 aproximadamente y punto 4, pero se ve claramente la distancia entre la función y el eje X. Es algo muy bonito esta manera de cómo se puede ver acá este hecho. Y para verlo con el deslizador también le ponemos entre 10 y 20 para que veamos el punto moverse a través del gráfico. Mira, y así yo muevo el deslizador, eh, y el punto se mueve a través del gráfico de la función. Se mueve, y miren que si el valor del deslizador se hace cada vez más grande, pues el punto se va moviendo hacia la derecha. Y a medida que el punto se va moviendo a la derecha, pues el punto va perdiendo altura, queriendo decir que la función es decreciente. Entonces, esa es una manera también para leer de manera dinámica el gráfico de una función, el gráfico de la función. Entonces, por eso es que la recomendación y el llamado es a ya hacer los gráficos importando la librería IPython Widgets y definir pues con ella un deslizador y un punto móvil mm, para que se mueva a través del gráfico de la función o ecuación que estemos trazando. Entonces, ya así, según nuestra estrategia, lo que sigue después de hacer el gráfico, que siempre tenemos que hacer nuestra interpretación, es concluir de que el gráfico de la función no toca el eje X. Y haciendo un razonamiento ya no de hacer que X crezca, sino que Y sino que ya no que X crezca, eh, sino que X tiende a cero. Esa es una manera también de hacerlo. Ya que X tiende a cero, podemos ver que el gráfico tampoco toca al eje Y. Tampoco toca al eje Y, pero que en la medida que X tiende a cero, Y ya va asumiendo valores arbitrariamente grandes. Pero siempre, para este caso, tales que el producto entre el valor X particular que tomes y el valor de Y correspondiente sea 4. Entonces, en conclusión, la hipérbola trazada con Matplotlib no corta a los ejes coordenados. Bueno, entonces, dentro de nuestra estrategia también tenemos que era escribir el contrarrecíproco del teorema del factor nulo. Y miren que si esta implicación es producto cero implica que el uno o el otro es cero, pues el contrarrecíproco será negar la tesis e implicar de ella la negación de la hipótesis. Entonces, negar que el uno o el otro es cero implica que el producto no es cero. Entonces, el, contra, el
contra el recíproco de la implicación que define al teorema del factor nulo, es, bueno, pues, que si dos números son no nulos, entonces el producto es no nulo. Si dos números son no nulos, entonces el producto de ellos es no nulo. Entonces, bueno, pues de acá uno dice, bueno, entonces es suficiente que, que dos números sean no nulos para que su producto sea no nulo. Bueno, pero en realidad nosotros requerimos, es como, ya tenemos que x por y da 4. Entonces, debemos derivar de ahí que x y y ambos son no nulos. Entonces, lo que tenemos no es esta implicación como tal, porque en esta implicación se requiere es los dos números no nulos e implicar de ellos cómo es el producto. Pero aquí tenemos es cómo es el producto y necesitamos es concluir cómo son los factores. Entonces, en realidad aquí voy a escribir un razonamiento por reducción al absurdo. Entonces, bueno, si xy es igual a 4, entonces, en particular, x por y es diferente de 0. Claro. Si el producto es 4, entonces x y y, x por y da no nulo. Y si x por y da no nulo, pues yo quiero poder decir que x, que tanto x como y son no nulos. Para poder así ya decir, entonces el gráfico de la función no corta a los ejes coordenados. Entonces, para eso, yo digo, bueno, pues supongamos que hay algún par de números XY, supongamos que hay algún par de números X y Y tales que su producto es nulo. Pues si eso pasa para ese par de números en particular, entonces por el teorema del factor nulo, que es un teorema que define una propiedad algebraica de los números reales, del campo de los números reales, entonces tiene que ser que eh, entonces necesariamente uno de esos dos números es cero. Entonces, necesariamente uno de tales números es cero. Pero ustedes saben que en una multiplicación, si alguno de los dos es cero, el producto es cero. Luego, x, y es cero. Lo que contradice el hecho de que pueda ser que el producto dé 4. Entonces, en realidad debemos escribirlo es, supongamos que hay algún par de números con producto cero, con producto cero, bueno, pero si es por reducción al absurdo, nuestra suposición aquí es incorrecta, es con producto 4 y donde alguno de los dos es cero. Y donde alguno de los dos es cero. Esa es la cosa. Entonces, acá es, porque lo que yo quiero es
deseo poder concluir de que si el producto es no nulo, entonces ambos factores son no nulos. Supongamos que no, que hay algún par de números eh, en el que alguno de los dos es cero, pero con producto 4. Entonces, si alguno de los dos es nulo, por propiedades, una también es propiedad algebraica de los números reales, eh, el producto de x y y, al ser alguno de ellos dos cero, es cero. Entonces, por ser uno de ellos cero, el producto x, el producto xy es nulo, lo que contradice el hecho de que el producto también sea 4. Lo que contradice el hecho de que el producto sea 4, el producto de ellos. Porque no puede ser que el producto de ellos sea 4 y sea también 0. Por lo tanto, al llegar a una contradicción, debe ser que nuestro supuesto es falso y, por tanto, nuestro supuesto es falso y siempre se cumple que producto 4 implica x y y no nulos. Producto xy igual 4 implica necesariamente que x, y son no nulos, por tanto, el gráfico de f, de la ecuación, perdón, de la ecuación xy igual 4, no corta los ejes coordenados. La pasamos a línea de texto y listo. Bueno, ya con eso nosotros hemos seguido nuestro plan de una manera justificada y para el razonamiento utilizamos el concepto de implicación lógica, hipótesis, tesis, contrarrecíproco de una implicación y razonamiento por reducción al absurdo. Ese razonamiento siempre requiere como ordenar las ideas, ordenar muy bien las ideas. Luego, en nuestro método, después de llevar a cabo el plan, requiere verificación. Entonces, requiere verificación de esto. Entonces, esa verificación, dado que ya hicimos razonamiento gráfico, es bueno hacerla de manera numérica. Y de manera numérica es, dame una tabla que represente elementos del gráfico de esta ecuación. Esa tabla, como nosotros ya tenemos estos vectores, puede ser, miren, yo tomo a estos dos, control C, y los pongo acá, y aquí pongo verificación, y pego los vectores X y Y con esos dos vectores yo construyo una tabla de puntos del gráfico de esa ecuación. Esa tabla, bueno, esa tabla la debo crear importando import a la librería pandas
es la que nos permite el procesamiento de información en esta época de la Big Data. Entonces la tabla la llamamos, esta tabla de datos la llamamos Data Frames. Entonces aquí decimos, bueno, importamos pandas con la abreviatura PD como es usual, PD. Y la tabla, pues bueno, llamamos pd.data frame y, y formamos un diccionario, es decir, una estructura de datos de Python delimitada con llaves, formada por, en este caso, dos claves. La clave o encabezado de las X o abscisas, donde los valores son el vector de abscisas, coma, la segunda clave o encabezado, que son las Y o ordenadas, y los valores son precisamente el vector de ordenadas. Y ya con eso, él nos crea esa tabla y nos generó cuando hay algún problemita en la escritura, él nos da mensajes de que hay algún problema. Aquí nos da, revisamos, a ver, importamos pandas, ASPD, tabla, data frame, que usualmente los data frame se crean eh, a través de creaciones de diccionarios. El diccionario va delimitado entre llaves y cada elemento del diccionario va separado con coma y cada elemento del diccionario está compuesto por una clave y un valor, clave y valor separado por dos puntos. Ahí está bien. Vamos a ver. Bueno, ahí ya que nos corrió bien. Y ya escribimos, bueno, muéstrame esa tabla. Y vemos, él nos graficó, nos muestra primero 5 valores de esa tabla y puntos suspensivos y otros y dice que en realidad hay 77 valores en esa tabla. Y mire que si ves por cada par de valores, el primero es 10.4, 10 y punto 4, esos dos valores, su producto da 4. Y lo mismo va a pasar con todos los demás. 10.13 por punto 39, 4, 48, 67, puedes verificar que da 4 el producto. Es decir, que cada par ordenado de esta tabla satisface la ecuación xy igual 4, es decir, cada par ordenado x, y de esta tabla tiene producto 4. Entonces, de ahí que cada par ordenado de ellos es un punto del gráfico de esta ecuación. Y vemos que, miren que en esta ecuación ni las x son 0, ni las y tampoco. Y si ninguna de las dos es 0 es porque ningún punto del plano, de ningún punto del gráfico de esta ecuación está sobre el eje, los ejes coordenados. Entonces, como mm, eh, ninguna componente de esta tabla, componente de esta tabla es 0, a diferencia del índice. Entonces, ningún punto del gráfico de la ecuación está sobre los ejes coordenados. Y así con eso verificó de manera numérica. Eso es porque nosotros realizamos los ejercicios, los verificamos de manera gráfica y los verificamos de manera numérica. En el método reflexivo, sí. Entonces, los procedimientos gráficos los hacemos con Matplotlib, con animaciones, gracias a IPython widgets y las tablas las hacemos con pandas, con la librería pandas, formando data frames, es decir, estructuras de datos llamadas data frames. Esas estructuras de datos son matrices de datos. En este caso, una matriz que tiene 77 filas, rows,
y 2 columnas. Ya con esta verificación numérica, la gráfica no es necesaria hacerla en este caso porque está implícita en todo el análisis gráfico que hicimos antes. Y ya la conclusión final es que te vas al enunciado dado por el autor y es determine las intersecciones con los ejes del gráfico. Dice, hombre, las intersecciones no hay intersecciones del gráfico de la ecuación x, y igual 4 con los ejes ordenados. Entonces, respondió a la pregunta que le hicieron. Siguiendo el método reflexivo. Y ya repasa, aquí lo podemos ver, y para el caso de presentar en una exposición, un video para publicarlo, nosotros en este caso lo podemos hacer, aquí repasamos es utilizando RISE, esta extensión que se puede instalar a través de Conda para nuestros cuadernos Jupyter Notebook y ver que, bueno, pues si son problemas alrededor de gráficos de funciones y ecuaciones, aquí está la ecuación y el problema. Hicimos el planteamiento del problema en nuestras palabras, identificamos los conceptos asociados al problema, diseñamos un plan de solución y lo llevamos a cabo, en este caso utilizando NumPy, Matplotlib y IPython widgets. Y de ahí pues escribimos la ecuación como una función para poder graficar, utilizando pues como dijimos ahorita, y solo que ya con un gráfico animado en el que podemos mover el deslizador para ver el punto móvil sobre la gráfica, para poder observar con mayor claridad que si al moverme de izquierda a derecha, mira, de izquierda a derecha, si al moverme de izquierda a derecha el punto pierde altura, la función es decreciente. Y generar la conclusión, hacer un razonamiento utilizando la lógica. En este caso, nosotros escribimos el contrarrecíproco de una implicación, que recuerda que contrarrecíproco de una implicación P, entonces Q es, no Q implica no P. Y razonamos por reducción al absurdo para mostrar que efectivamente producto 4 implica factores no nulos. Producto 4 implica factores no nulos. Para mostrarlo dijimos, pues, producto 4, supongamos que el producto es 4 y que el producto, que tenemos alguno de los factores nulo. Y ya con eso vemos que eso nos lleva a una contradicción, esa suposición nos lleva a una contradicción, porque si alguno de los factores es nulo, el producto es nulo, lo que contradice el hecho que el producto de ellos sea 4 también. Y ya hicimos la verificación utilizando una tabla de datos que nos mostrara que efectivamente ninguna de las coordenadas de los puntos del gráfico de esta ecuación era nula. Al menos vimos algunas. Con esta verificación vemos algunas de las coordenadas de puntos o algunos puntos del gráfico de esta ecuación, para uno darse cuenta que efectivamente la cosa sí funciona. Y luego ya para concluir diciendo o respondiendo a la pregunta inicial de que no hay intersecciones con los ejes coordenados del gráfico de esta ecuación. Muchísimas gracias.